Hoy la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, veamos la primera parte del verso 1 al verso 6, dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a continuar nuestro estudio de esta noche y quisiera que viéramos algo, hermanos, que es muy importante. Vamos a entrar, hermanos, a ver cosas muy interesantes de la palabra de Dios. Que vale la pena no perder el hilo de todo esto. Pensemos, hermanos, que en el hombre existen dos naturalezas. Hay una naturaleza, hermanos, que es la naturaleza original. Hemos hablado de esto acerca de la naturaleza de Adán. Ese hombre se llama Adán. Dice otro hombre se llama Cristo. La Biblia dice que primero es el hombre de la tierra, dice, primero es el hombre carnal, el hombre natural. Primero dice que es el hombre espiritual, el hombre del cielo, el hombre celestial. Primero es Adán y luego es Cristo. Adán dice que pecó, le falló a Dios, se debilitó y cayó en una situación triste y amarga. Entonces, les decía, hermanos, que existen esas dos naturalezas. Ese hombre, Adán, es el hombre que está caído, que está debilitado, y que en su carne hay una esclavitud, la esclavitud del pecado. Este hombre, Adán, el hombre carnal, hermanos, necesita obligadamente, de cualquier manera, hermanos, necesita estar sujeto a una ley. El hombre natural, hermanos, necesita obligadamente estar sometido a la presión de una ley. Y es sencillamente solo por un efecto de preservación, digamos. Un efecto de control. La ley, hermanos, es un efecto de control de parte de Dios. El hombre carnal, la gente con naturaleza adámica, digamos, todavía necesita de alguna manera estar sujeto a una ley. Solo por control nada más, para mantener controlado al hombre. De todas maneras, aunque exista la ley, el hombre la va a violar. El hombre carnal va a tender a violar siempre la ley, pero necesita estar bajo el juicio de una ley. Porque si no existiera la ley, hermanos, pues ya se hubiese acabado todo. Ya se hubiese corrompido todo. Entonces Dios tiene que meter mecanismos para sujetar al hombre, para frenarlo en sus maldades, porque por naturaleza Adán, desde el día en que cayó, se dedicó a pecar. Cuando hablo de Adán, hablo de la generación humana. Su tendencia fue hacia el pecado, hacia el mal.
Entonces Dios tuvo que poner una ley, y esa ley, hermanos, sujetó al hombre, le hizo conciencia, y a la par de eso lo mantuvo en un freno. Sin embargo, esa ley, hermanos, realmente es un yugo fuerte, es un yugo pesado. Es un yugo que necesita el hombre obligadamente tenerlo en el cuello. O sea, desde que Adán pecó, Dios realmente lo sujetó a una ley. Le dijo: con el sudor de tu frente vas a trabajar la tierra y te va a producir cargos y espinos, y bueno, le empezó a decir algunas cosas y lo sujetó a algunas leyes. Y luego Dios vino y se las empezó a ampliar a Adán y le impuso la ley. Y el hombre así vivía hasta, digamos que todo el peso de la ley, hermanos, vino Dios y se lo impuso a Israel, al pueblo escogido, al pueblo que Dios tomó, y le amplió la ley, se la aclaró más todavía, y más se la dio a conocer, y ahí Dios produjo un efecto en aquella nación, en aquel pueblo, en aquella gente, y a la vez lo empezó a preparar. O sea, quiso Dios tomar a un pueblo y preparó a ese pueblo, le impuso una ley. Realmente, hermanos, la carga de la ley, una carga fuerte, pesada. Sin embargo, hermanos, Dios entre sus planes tenía sacar al hombre de la ley. Esta ley era una ley que tendía hacia la esclavitud. Sin embargo, Dios quiso mejorar las condiciones del hombre y le dio una nueva ley, la ley de la libertad. Ahora, como primero, hermanos, es el hombre carnal, es el hombre de la tierra, pues necesita leyes, está sujeto a ciertas leyes. Sin embargo, este hombre, la condición de este hombre, por el plan de Dios, va a tender a mejorar. O sea, este hombre, después de ser un hombre carnal y terrenal, va a tender, hermanos, a ser un ser espiritual. Y el ser espiritual ya necesita una nueva ley, y es una ley de la libertad. Les explicaba el día martes, les ponía el ejemplo de un padre que tuvo cuidado de sus hijos, y que no fue tolerante ni alcahueto con sus hijos, sino que aunque los demás padres hayan sido alcahuetos, tal vez sus vecinos, sus familiares, sus hijos, dejaron a sus hijos que hicieran lo que les diera la gana, y los alcahueteaban, les daban dinero, les daban libertad, que llegaran a la hora que quisieran. Pero él no quiso ser así, este padre no quiso ser así, sino mientras este muchacho tomaba carácter, tomaba una formación, él quiso influirlo y le impuso leyes y lo sujetó. Tal vez ante los ojos de los vecinos, de los familiares, esto era una injusticia. Tal vez ante los ojos de los demás era ser muy implacable, muy duro. Sin embargo, aquel padre estaba convencido de que eso era lo mejor para su hijo, tenerlo sujeto, no darle la libertad que los demás tenían, sino que apartarlo. Y tal vez se miraba como que si fuera una injusticia. Sin embargo, en aquel muchacho se fue formando un carácter de obediencia, se fue formando un hábito de obediencia, y les decía que cuando llegó a los 18 años, este muchacho, el papá le dijo: bueno, llegó el momento de, ya no te voy a imponer ninguna carga, porque se supone que con estos 18 años que te he impuesto una ley, ya has entendido, ya has aprendido a obedecer, ya aprendiste qué es lo que yo quiero. Y viene y lo deja y le dice: bueno, ya no te voy a demandar nada, sino que voy a confiar en ti, que tú ya aprendiste. Y nos hablaba cómo se pueden dar dos tipos de reacciones. Una reacción es de que aquel muchacho de verdad manifieste lo que realmente tenía en su corazón y que no estaba de acuerdo, y que consideraba a su padre como un injusto, que consideraba que era muy duro con él, que era muy severo, y que no tenía amor, y que implacable. Ya que me soltó, ahora me voy con mis amigos, voy a ir a pasear, voy a ir a
bailar, voy a viajar y voy a hacer lo que a mí me venga en gana, bueno, y se empieza un libertinaje, entonces ahí va a revelar de que es un malagradecido, de que nunca comprendió a su padre, de que siempre creyó que su padre era un injusto. O sea, manifestó que tenía soberbia, que no amaba la disciplina. Pero podría darse el caso también de que este hijo diga, bueno, le dé gracias al padre, gracias papá por los consejos que tú me has dado, por el cuidado que has tenido conmigo, porque me sujetaste, no dejaste que yo diera rienda suelta a mis deseos malos que yo tenía, sino que me corregiste, me disciplinaste y no fui creado como fueron creados los demás. Y yo te agradezco mucho y he aprendido a obedecer. Si bien el padre no le pone horario para que entre, le quitó, digamos, el estarle recalcando las cosas, ya no le dijo nada. Entonces aquel como ya aprendió la obediencia, ya alcanzó un grado de madurez, de ser voluntariamente, hermano, y de todo corazón, va a venir y va a empezar a obedecer. Ya no necesita que el padre le esté diciendo, mira, haz esto, haz aquello, deja de hacer lo otro, no vengas tan tarde, mira, sino que ya lo dejó, ya no le dice nada. Porque lo quiso dejar en libertad, le aplicó la ley de la libertad y aquel va a tener una de estas dos manifestaciones. Si este hijo aprendió la obediencia por la ley que se le impuso, pues sin que se le diga nada, a él le van a hacer practicar, seguir la práctica de la obediencia. El hecho de que el papá le quitó el yugo de la ley no significa que diga, bueno, que ya tengo libertad, ya puedo hacer lo que me dé la gana, y que bueno, y que no sé qué. No, sino que se sigue sujetando de todo corazón. Pero les pongo este ejemplo porque así pasa con el hombre carnal y el hombre espiritual. Fíjense, hermanos, que aunque nosotros entremos a la iglesia y aunque estemos bajo un plan de redención que se llama la gracia de Dios, y aunque estemos bajo un régimen nuevo que es la ley de la libertad, sin embargo, hermanos, Dios nos sigue haciendo conciencia de la ley. O sea, no matarás, no codiciarás, no fornicarás, no robarás. Él sigue teniendo vigencia y Dios nos está recalcando y nos está sujetando, hermanos. Desde el día en que nos tomó por hijos, bien nos apartó del mundo, ya no quiere el Señor que seamos como los demás. Claro, eso la gente del mundo lo va a criticar como injusticia. Va a venir la gente del mundo que tiene el espíritu maligno, el espíritu del diablo, y decir, muy injusto es, muy duro. Incluso que ahí no nos dejan hacer esto, no nos dejan hacer, y empieza aquella rebelión. El diablo, hermano, va a tratar de infundir ese sentimiento dentro del pueblo de Dios. La gente de afuera dice, qué injusticia, ¿cómo es eso que ahí no nos dejan hacer esto, no nos dejan, no les dan libertad? Y miren que vamos, ellos vienen y empiezan a acusar. Y en más de alguna persona por ahí le van a inyectar ese sentimiento. Y van a haber personas dentro de la iglesia que mantengan un espíritu de soberbia, hermanos, y de rebelión, que estén a la ley, que están dentro de la iglesia, pero no están obedeciendo de corazón a la forma de doctrina que fueron entregados, sino que siempre tienen ahí, ¿pero por qué? ¿Por qué? Miren, hermanos, ese tipo de personas pueden vivir y estar dentro de la iglesia solo bajo el efecto de la ley. Solo por la ley son sostenidas. Pero es una situación desagradable. En cambio, miren, hermanos, la persona que empieza a tener esa transformación, porque es una transformación, una regeneración, por el efecto de la obediencia a la palabra de Dios, hermanos, una persona puede alcanzar un lugar espiritual dentro del cuerpo de Cristo, hacer un miembro espiritual realmente. Viene y empieza a tener una transformación sencillamente por la obediencia, por la sumisión, por el aprecio, hermano, porque no ve las cosas como malas, no ve a Dios como injusto, ni ve la obra de Dios como una injusticia, sino lo ve como la sabiduría de Dios, hermano. Dios nos está sujetando porque Él es sabio y sabe qué es lo que nos conviene. Tal vez nos puso una ley, tal vez nos metió dentro de una ley y nos limitó un montón de cosas. Sin embargo, lo hizo para ir creando en nosotros el sentimiento de la obediencia y de la sumisión. Y entre más nos vamos perfeccionando en este sentimiento, hermanos, vamos alcanzando a Cristo.
Entonces, hermanos, llega un momento en que el Señor dice, bueno, dice, este ya maduró. Es el momento de empezarlo a soltar. Y viene Dios, hermanos, y ya no nos impone nada, sino que nos deja actuar. Y entonces ahí se empieza a revelar, hermanos, si todo aquel tiempo que estuvimos atrás estábamos obedeciendo de corazón a esa forma de doctrina, o estábamos a la pura fuerza, hermanos. Si estábamos obedeciendo de corazón, pues vamos a sentir un gozo muy grande, que Dios haya depositado una gran confianza en nosotros. Si no, hermano, hay personas que no se les puede dar un poquito de libertad, porque inmediatamente se tratan de abusar, se vuelven libertinas, vienen a libertinar. Un poquitito se les suelta, hermano, y se les afloja y manifiestan realmente lo que tienen en su corazón. ¿Por qué? Porque nunca han buscado el camino de la espiritualidad, nunca han tratado de ser espirituales. Miren, la obra de Dios, hermanos, es maravillosa. Dios nos quiere librar de esta ley, porque realmente es duro estar metido bajo una ley. Y Dios nos quiere librar de esta ley y darnos una nueva ley, la ley de la libertad. A eso nos quiere trasladar el Señor. Y miren cómo lo explica aquí Pablo, es interesante cómo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley dice, se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Miren, hermano, esta ley va a estar sobre este hombre, sobre Adán, mientras Adán tenga vida. Si Adán vive, la ley va a estar ahí, hermano. Se va a enseñorear, la ley se va a enseñorear sobre la naturaleza de Adán, va a estar ahí. Mientras viva Adán, va a haber una ley. Y se va a enseñorear. O sea, en otras palabras, mientras una persona no deje su naturaleza carnal, no renuncie a su naturaleza carnal, va a estar bajo el peso y el juicio de una ley. De una ley impuesta por Dios. También se la va a obedecer, pero de todas maneras está bajo el juicio de una ley y bajo la condenación de una ley así de severa, de fuerte. Se va a revelar, pero no importa, aunque se revele, de todas maneras no lo va a hacer más ni menos, sino que va a estar siempre sometido al juicio de la ley, aunque no la cumpla. Y va a ser juzgado conforme a esa ley, y va a ser condenado conforme a esa ley. Y se va a enseñorear esa ley, lo va a tener sujeto, y le va a producir efectos tremendos sobre su vida. Sin embargo, dice en el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, dice, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dejemos un momento aquí. Aquí pone el ejemplo de una mujer. Dice, mire, una mujer dice, cuando se casa con un hombre por la ley, tiene que estar sujeta al marido. Y le tiene que ser fiel al marido mientras el marido viva, y está sujeta a él mientras el marido vive. Y si en vida del marido, dice, se uniere a otro varón, es considerada adúltera, o sea, está bajo el juicio de Dios. Pero fíjense, hermanos, yo no sé qué es lo que pasa. Cuando una iglesia, hermanos, tiene Dios, la toma, Jesucristo la toma. Viene y impone una ley. Y si vienen aquellas personas que recibiendo esta ley no se sujetan a la voluntad del marido, sino que empiezan a hacer cosas contrarias, esas son las almas adúlteras que dice la palabra. Es un adulterio espiritual. Cuando dentro de la iglesia se empieza a mover el pecado, o sea, prácticas contra de la ley, ya no hay sujeción al esposo que es Cristo, estas, la palabra de Dios les llama almas adúlteras. O sea, están bajo el juicio, están pecando, pero están bajo el juicio, están transgrediendo. Ahora bien,
dice que esta mujer debe permanecer fiel al marido mientras él viva. Pero si el marido llega a morir, entonces la mujer queda libre y puede casarse y unirse con quien ella quiera. Pero mientras el marido vive, dice que está sujeta al marido. Entonces esto es muy simbólico, hermanos, para nuestra forma de vida espiritual. Viene el Señor Jesucristo y nos toma a nosotros y nos sujeta en una ley, y nosotros debemos ser obedientes a esa ley. Tenemos que aprender la obediencia. Si alguien no quiere aprender la obediencia y viene y comete adulterio, o sea, le empieza a fallar al Señor, es juzgado como un adúltero. Es un alma adúltera. Pero si esta persona está esperando algo mejor, miren lo que hace el Señor. Sigamos leyendo ahí. Dice, verso 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren, hermanos, qué interesante es. Dice que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, es interesante lo que hizo. Realmente el primer Adán, fíjense que Jesucristo, hermanos, el cuerpo de Cristo tenía la naturaleza de Adán. Porque era carne, el Señor era carne, y en la carne, dice, el vino dice, circuncidó en la carne, y practicó la ley de la carne, o sea, practicó la ley que estaba impuesta sobre la carne, se sujetó a toda esa ley. Pero viene él y por su carne dice que la entregó. Dice que él vino, él era el esposo, y vino y dice que murió. Vino en su carne, hermanos. O sea, pensemos en Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, como en el Adán que vive. Sin embargo, cuando ya esa naturaleza muere, hermanos, eso dice que la esposa queda en libertad. Fíjense que es interesante, hermanos, para Dios quitar el yugo de la ley. O sea, la iglesia de Israel, digamos, veamos la iglesia o Israel, el pueblo de Dios, estaba sujeto a Dios. Como esposo, estaba sujeto. Y cualquier acto de rebeldía era considerado como un adulterio. Pero Dios quería liberar de esa ley al pueblo de Israel y a la iglesia, digamos. Entonces vino y tuvo que morir para que quedase libre y para que se uniese a otro, pero sin que fuese llamada adúltera la iglesia, la esposa. Dice que tuvo que venir a morir y con su muerte la dejó libre para que fuera de otro. ¿Y de quién, hermano? Del que resucitó. Ese fue el que resucitó. O sea, ahora ya no eres esposa de la carne, de la naturaleza de la carne, ni necesita una ley de la carne, sino que viene y se une a otro. ¿Se entiende, hermano? Se une al que resucitó, o sea, al espiritual. Y entonces ya tiene leyes mejores. Pero es necesario que él se muera. Que el Adán que está viviendo tiene que morir, y Jesucristo, porque una figura interesante de que él nos liberó de la ley. Era imposible, hermanos, liberarse de la maldición de la ley. Ya había leyes, hermanos, prescritas ahí que eran realmente tremendas, hermanos, tremendas leyes. Y Dios quiso, por misericordia, quitar esa ley. Pero la única manera es de que tenía que morir el esposo para que la esposa fuese libre y se casara con otro. Y viene y aquí se da el milagro tremendo, hermano. Fuimos liberados, aunque nosotros no conocíamos la ley, pero estábamos sujetos a la ley por naturaleza, hermano. Y viene con la muerte del Señor Jesucristo, hubo una liberación. El yugo de la ley, cuando se rompió el velo, pasaron un montón de cosas, y se empezó a practicar algo nuevo, hermano. Surgió un nuevo pueblo.
sujeto a leyes diferentes. Tenía su fundamento en esta ley, pero estas leyes, hermano, la ley de la libertad, o sea, la ley del espíritu es mucho mejor que la ley de la esclavitud. Mientras una persona no sea, hermano, su naturaleza carnal, o sea, mientras una persona no esté decidida realmente a renunciar, a morir, hermano, a esa forma de vida de Adán, mientras viva Adán, hermano, mientras viva el hombre carnal, la ley se va a enseñorear de él. Mientras que en su corazón, hermano, usted no renuncia a este mundo, no renuncia al pecado, ahí va a tener, sobre su carne va a tener un juicio, hermano. Sobre su carne va a tener un peso tremendo. Pero el día que usted decida morir, ya va a ser libre. Y va a pasar a una ley que es mucho mejor. Es la ley del Espíritu, hermano. La ley del Espíritu. Miren cómo dice ahí, dice, verso 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué, hermano? Y es interesante eso, la ley es tremendo, hermano. Dice que mientras estábamos en la carne, o sea, en la naturaleza de Adán, se manifestaban las obras de la ley. O sea, dice que obedecíamos a las concupiscencias. Había una ley en nuestra carne, hermano. Una ley que era inevitable. Mientras vivíamos en la carne, obedecíamos a las concupiscencias, a las cosas que eran por ley. En la ley está escrito de que el hombre es pecador, hermano, de que el hombre es débil, de que no hay que busque a Dios, de que el hombre es tendiente a la corrupción. Y esa ley se tiene que manifestar en nosotros. Mientras vivíamos en la carne, tenía que evidenciarse de qué material estábamos hechos, y no se podía evadir esa cuestión, y a la vez recibíamos un juicio. A la vez dice que estábamos fruto para muerte. Se manifestaban las obras de la ley, o sea, la ley evidenciaba, hermanos, nuestra debilidad, nuestra corrupción, pero a la vez estábamos bajo condenación por esa misma ley. Sin embargo, dice, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén, hermano. Dice, ahora ya estamos libres de la ley. O sea, con la obra de Cristo fuimos liberados de la ley por haber muerto, dice, para aquella en que estábamos sujetos. Dice que estábamos sujetos a esta ley por naturaleza, la ley que nos movía hacia la esclavitud. Pero el día, hermanos, que alguien renuncie de todo corazón, el día que alguien por la fe renuncie y de veras empieza a ejercitar en la obediencia, hermano, la muerte es segura. O sea, muere aquella forma de ley, aquellas leyes espirituales que lo esclavizan, ya de su efecto. Y entonces hay una sujeción a una nueva ley que es mucho mejor. Y hay una nueva forma de vida que es mucho mejor que la naturaleza carnal. Mientras una persona, hermano, no haga su renuncia, no. Por ejemplo, hay ciertos trabajadores en algunos trabajos que se quieren ir del trabajo, pero no se animan a redactar su renuncia. Y dicen, ¿no será que me va a ir mal si yo renuncio de aquí? De repente no consigo trabajo en otro lado, y se necesita un montón de otros, y si quieren ir no están conformes, pero nunca se atreven, hermanos, a redactar su renuncia irrevocable y presentarse a su jefe y decirle, gracias por ese trabajo, pero ya no quiero seguir en ese trabajo, voy a buscar otro. Hay personas que dicen que nunca se quieren ir, pero nunca renuncian. Pues hay gente dentro de la iglesia que siempre quiero agradar a Dios, sí, yo quisiera, pero nunca ponen su renuncia al mundo, hermano. Nunca redactan ni la firman ni la sellan y dicen, hasta aquí se terminó.
Sí, hermano, fíjese que yo quisiera, sí, pero usted sabe que yo soy muy débil, fíjese que usted sabe que la carne que ni se pone a quejar, hermano. Y yo, hermano, sí, ya está claro. Mientras usted no renuncie, las pasiones de la carne van a estar sobre usted. Y lo van a esclavizar, lo van a llevar a cosas tremendas. Pero sí, que usted de corazón diga, no, ya basta. Basta el tiempo pasado para andar en concupiscencias, en pecados, en maldades. Hoy como mi renuncia, y el que acabó con la carne, acabó con el pecado también. Dios nos da las armas, la sabiduría, hermano. Este conocimiento es tremendo. Esa sabiduría de Dios es tremenda para ponerla por obra. Pero si hay iglesia que sí que quiere y que no quiere, miren, hermanos, no hay cosa que le caiga tan mal a Dios que hay personas que quieren y no quieren, hermano. Que sí, que yo quiero, pero que no quiero, que sí. Y si algún día no toma su decisión, Dios la va a decir, Dios va a hacer algo. Porque Dios no tolera la inconsistencia de una persona. Aquí con Dios, hermano, o se quiere de veras, de corazón, o un día Dios toma la decisión, bueno, ya, te diste oportunidad. No quisiste, pues. Si Cristo mismo lo dijo, todo pámpano que en mí no lleve fruto, dice, lo cortará, sencillo. Y lo echará fuera y le arderá. Pero el que lleve fruto, dice que lo podará, dice, para que abunde el fruto. O sea, hermano, yo creo que el entrar a un estado espiritual ya depende de la voluntad nuestra. Dios hace toda la obra. Dios nos da las leyes, nos da la fórmula, nos abre el entendimiento y nos da toda la fórmula, todo el conocimiento y nos lo muestra de una y de otra manera. Nos hace conciencia, nos hace el llamamiento, nos revela su palabra, nos da la influencia de su espíritu y todo lo hace Dios, todo lo prepara. Y Dios da el primer paso, digamos, se acerca al hombre. Ahora, lo triste es como mucha gente le da las espaldas a Dios. Como a la hora de renunciar, aman sus pasiones, aman las concupiscencias de la carne. Ellos no las quieren dejar. Porque si las quisieran dejar, hermano, ¿cuánto hace que le hubieran clamado a Dios y hubieran dicho no? Hasta aquí. Y en ese momento, hermanos, hubieran pasado a algo mucho mejor, a una situación espiritual muchísimo mejor. A veces Dios nos pega unas buenas ayudadas, hermano. Cuando estamos ahí como aquel que no se quiere tirar al agua, y que ahí está en la orilla de una fosa y que no se tira y que no se tira, de repente viene alguien por ahí, le pega el empujón y tira, y pum, a nadar. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros, nos tiene que pegar empujones para que tomemos las decisiones, aunque no debería ser así, sino que voluntariamente uno debería renunciar, hermano. Si hay cosas que le caen mal a Dios, uno debería renunciar a ellas. Si hay cosas que peligran en nuestra vida espiritual, uno de todo corazón debería renunciar a ellas. Sencillo, poner su carta de renuncia, escribirla, sellarla y una renuncia irrevocable. Irrevocable significa que ya no se puede hacer uno para atrás. Si usted pone su renuncia al pecado, póngala irrevocable. Porque quiere que sí, de aquí en adelante sí, ya no. Pero en su mente, ay, tal vez más adelante, tal vez despuesito. Y cada vez su despuesito se les tenía que cumplir. Entonces aquí o pone uno su renuncia irrevocable, ¿no? O si no sigue bajo la maldición de la ley. Todo el mundo, ¿no? Está bajo la maldición de la ley. Solo aquel que entra a la gracia, ¿no? Ese se salvó del juicio de la ley y Dios lo hizo habitar en un mundo diferente. Es el hombre espiritual, es el hombre que se va a parecer a Cristo. Este hombre, hermano, en su hipocresía va a tender a ser religioso. Porque hay un grande temor, hermano, de mucha gente de pasar de este estado a este estado. Entonces, este hombre, Adán, es el clásico religioso, va a buscar la religiosidad, poner sus pantallas de aparenta, y dice que es muy espiritual, y que busca a Dios, y que podrá poner un montón de pantomimas, pero a Dios no se lo duele. A Dios no lo engaña, hermano. ¿Por qué no? No se descargue, hermanos, para que nos estemos engañando. Entonces viene Dios y realmente conoce Dios quiénes de veras han muerto, hermano, al pecado, quiénes han renunciado. Y este camino sí que uno se desliga, hermano, de aquella forma, o si no sigue padeciendo los juicios de la ley. Entonces es muy importante, hermano,
introducirse a una nueva forma de ley. Miren cómo dice que nosotros leemos de nuevo, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, dice, para aquella en que estábamos sujetos. De modo que vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, Dios nos ofrece, hermanos, un régimen nuevo, el régimen del Espíritu, donde ya no va a haber nadie, hermanos, que nos esté imponiendo cosas. Ya no, sino que va a ser el Espíritu el que nos va a mover a nosotros, hermanos. O sea, es como aquel padre que tiene que estar con el hijo ahí a cada rato, ya hiciste esto. No te he dicho que tenés que hacer eso. ¿Cuántas veces te tengo que repetir? Y no sabes que todos los días tenés que hacer esto, y cuántas veces te tengo que decir lo mismo. ¿Qué dice el papá cada rato? Y el papá ahí molesto porque esto es, no sabe lo que tiene que hacer, pero como eso es, que se me olvidó. Hay gente, hermanos, que agarra como por pretexto, es que tengo mala memoria, pero la verdad es que soberbia es una forma, hermanos, ya condicionada del ser humano para no querer obedecer. Por ejemplo, hay estos empleados que ya saben lo que tienen que hacer, ya saben que desde que llegan al trabajo tienen que empezar a trabajar, pero siempre esperan, hermanos, que los estén ahí puyando, que les digan, mire, haz esto, haz lo otro, y ya sabes que necesitan el látigo de la ley, hermano. Y algunos son soberbios que les caen mal que les estén, ya saben lo que tengo que hacer, pero no lo hacen tampoco. Son actitudes de rebeldía, de soberbia. Pero miren, hermano, sin embargo, el hijo o el empleado obediente va a aprender la obediencia. Tal vez al principio no era tan obediente, tenía sus actitudes, pero empieza a apreciar a sus padres, a su patrón, en fin, y al cabo del tiempo se va ganando la confianza. Llega un momento en que el padre ya lo deja trabajar solo, ya no tiene que estar, el papá ya descansa, ya reposa. Cada día, hermanos, que entra alguien a la ley de la libertad, a la ley del Espíritu, hay un reposo para Dios. Hay un reposo para Dios porque se quitó aquel acicate de estarle diciendo, haz esto, no hagas aquello, tienes que hacer esto, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que ir a la iglesia, tienes que... Y hay una imposición, hermanos. No, cuando ya alguien agarra con docilidad esto, hermanos, y hay un reposo para Dios. Cuando hay obediencia, significa que ya la obediencia, hermanos, cuando una persona tiene obediencia, significa que es una persona espiritual. Cuando una persona es rebelde y soberbia, significa que carne viva tiene, avance. El desobediente, el caído, ahí está. Aunque esté en la religión, aunque venga a la iglesia, pero está caído. Sigue bajo la misma fórmula de los caídos. Aunque sea muy puntual a todos los cultos, pero si manifiesta sus rebeldías, hermano. Porque el espiritual es obediente, es que dice que él se sujetó a la obediencia de Dios. Se hizo obediente hasta cuándo, hermano? Hasta la muerte, dice que se hizo obediente. Hay quienes, hermanos, que después de que les llegue un juicio, y si quieren buscar a Dios, que de aquí en adelante ya no. Pero después se los olvida, entonces, ¡pum!, se apuntan otras también. Dice que Cristo fue obediente, él se hizo obediente hasta la muerte, dice. ¿Cuántas personas no uno? Sí, hermano, que aquí en adelante sí, que yo voy a buscar a Dios, que no sé qué, que sí voy a ser obediente, voy a obedecer, que no sé qué. Palabras, sí, un montón de palabras. El adagio religioso que promete y no cumple. Pero el espiritual, hermano, no tiene necesidad de eso. Ese sencillamente murió aquella forma de ley y busca, hermano, un trato diferente. No es lo mismo tratar a un empleado, estarlo fiscalizando, hermano, a cada rato a ver qué está haciendo, estarlo vistiendo ahí. Sí, hermano, por contarles un testimonio, me ha tocado en esta época cambiar de trabajo, a otro trabajo. Pero realmente yo creo que Dios ya le da un hábito a uno de trabajo. Y miren, hermanos, es interesante. Los dueños de la empresa se ven como son celosos de su empresa. Y yo observo cómo ellos cada rato veían a ver qué está haciendo cada quien. Pero mis hermanos, ahí sí que para la gloria de Dios, creo que en mí no tienen nada que decir.
porque siempre que llegan me hallan trabajando. Llegan tempranito ellos a la empresa y me estoy ahí, hermano. Y entonces no tienen nada que decir. Un día me trataron de poner un horario de que firmara una hora de entrada, pero solo una vez lo hicieron y ahí me la quitaron. ¿Por qué no ya saben lo que tienen que hacer? Uno ya entendió lo que es la obediencia. Qué parece que lo estén choteando a uno ya cada rato a ver qué es lo que está haciendo. Realmente es horrible, alguien que se busca eso, hay un plano muy feo. Que a veces ahí controlando ahí, te están diciendo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, y esto. Y miren, hermanos, uno en su sentimiento de obediencia debe producir, hacer de buena voluntad lo que tiene que hacer. Cuando una persona actúa de esa manera, se ganó un grado espiritual, hermano. Significa que sí hay espíritu. Pero las personas que van a empujones, hermano, pero es su carnalidad. Como aquel pueblo de Israel que empujones, empujones, yo lo voy llevando, lo voy llevando y se le querían regresar, y Dios ahí tratando, y miren, hermano, ya a la puerta, ya que Dios nos había llevado, empujones nos había llevado Dios, casi ya para entrar a la tierra prometida, se anota la que colmó la paciencia de Dios. Alguien dijo, no, aquí no me entra nadie. No me entra nadie. ¿Por qué? Porque es una generación rebelde, hermano. Ya la ley, ahí tenían la ley y no les sirvió para aprender la obediencia. La ley a nosotros nos puede servir, la ley de Dios. Esa ley nos puede servir para aprender la obediencia, hermano. Para habituarnos a la obediencia. Hasta que nosotros agarremos, por decirles así, costumbres. Hasta que agarremos hábito. Pero usted, al agarrar hábito, significa que estamos agarrando el espíritu, hermano. El espíritu de la obediencia es el espíritu de Cristo. Y es el que nos libera de la ley de la esclavitud, hermano. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, de aquí en adelante, les voy a llamar amigos de Dios. Yo no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos. Porque el siervo dice, no sabe lo que hace su Señor. En cambio, el amigo, si las quieren, yo les he puesto de ejemplo, y si las quieren obedecer. Y esa es una mejor forma, hermanos. Eso significa ganarse un grado honroso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia habrá dos tipos de personas. Aquellos que solo con la ley pueden vivir y van a pasar tal vez toda su vida bajo la ley y no van a alcanzar las manos. Porque por las obras de la ley dice que ninguno puede ser justificado. Nadie puede ser justificado por la ley. Usted puede pasar aquí todos los días de su vida hasta que Cristo venga cumpliendo. Pero si usted no nace de nuevo, hermano, para esa forma de ley de la libertad no alcanza. No es el hecho solamente de entrar aquí y irse a sentar y venir a oír. Tiene que hacer algo en el corazón de uno. Un sentimiento verdadero de obediencia. Es más, la ley aplasta a las personas, hermano. Y momentos que se debilitan y se cansan, se fatigan y ya no pueden seguir adelante. En cambio, el espíritu de libertad, hermano, no se lleva a uno. Uno por amor se mueve y puede pasar todos los días de su vida, aunque haya pruebas y tentaciones y lo que sea, pero pasa uno feliz, contento de estar en los caminos de Dios y siempre con una grandísima disposición a la obediencia, hermano. Así que procuremos presentarnos a Dios de esta manera. Ponga su carta de renuncia y revocarlo al pecado. Y va a ver cómo va a tener un nuevo trabajo, un mejor trabajo. Mientras no ponga su carta de renuncia va a pasar murmurando, pero de todas maneras con el juicio encima. Mejor renuncie de una vez por todas y entréguese a la ley de la libertad. Amén, hermano. Vamos a terminar nuestro rostro y vamos a dar gracias. ¿Qué estado más hermoso que el que ofrece el Señor, hermano? Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraron en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne. Pero ahora dice, estamos libres de la ley por haber muerto
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dentro de la iglesia pueden haber dos condiciones. Yo no sé cuál sea la suya en este momento. ¿Bajo qué régimen está viviendo usted? Bajo el régimen de la letra, de la ley, de la ordenanza, de que me estén vigilando, de que se necesite cuidadores, tutores, quien esté recalcando a cada rato lo que tiene que hacer. O usted nació de nuevo. Para nacer de nuevo hay que morir primero. Y nació por la obediencia que se tiene. Porque cuando estaba bajo la ley aprendió a obedecer. Sujetó su casa y aprendió la obediencia y eso lo llevó a un hábito, a un espíritu de obediencia. Y quiero hacer una invitación en esta noche. Si yo le he hablado a usted y quiere venir a buscar esa nueva forma de ley para vivir en paz con Dios, yo le invito a usted. Habrá alguien en esta noche que siente eso, quiere poner su carta de renuncia al pecado, una renuncia irrevocable. Ven en esta hora, pero voy a hacerlo de corazón. Gracias, te damos por tu misericordia. Es tu palabra, Señor, viva y eficaz para salvar nuestras almas, Señor. Líbranos, Señor, de la esclavitud. Gracias, Señor. Enséñanos a obedecer tu palabra, Señor. Mi buena voluntad y nuestro corazón para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, por la nombre de Jesús. Así sea toda gloria y honra. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, en la tristeza y en la alegría, tú estás conmigo noche y día. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi pie no tropezará. Tú eres el caballero, de gran escudo y espada, tuyo es el poder y la gloria, por ti todo es lo que Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, en la tristeza y en la alegría, tú estás conmigo noche y día. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me das, con la luz de tu palabra, mi pie no tropezará. Tú eres el caballero, de gran escudo y espada, tuyo es el poder y la gloria, por ti todo
alcance tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como la sombra al lado de tu luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando alcance tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como la sombra al lado de tu luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, sí, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Eres el sol que traes un nuevo día, alumbras mis mañanas, eres todo para mí. Alumbras mis noches con la luna y las estrellas, me enseñas mis errores, eres todo para mí. Entraste a mi vida y le diste nueva luz. No puedo comprender lo que has hecho tú por mí. Me has dado fe, mi carrera seguiré. No sé quién fuera yo si no fuese por tu amor. Eres todo para mí.
En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús.